Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en conducción. @Gandrade80 es mi Twitter. Esta noche me acompaña el profesor Juan Carlos Morales Mansur. Él es de nuestra Universidad del Zulia y viene acá para hablar sobre las monarquías en Asia y África. No hablaremos de las europeas porque de eso ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Saludos Juan Carlos, bienvenido, buenas noches. Gracias Gabriel. Empecemos por África. ¿Cuáles son los países que tienen monarquías ahí? Bueno, en África sabemos nosotros que todo el continente africano fue producto de la colonización y por el Congreso de Berlín en 1885 el continente fue prácticamente dividido a través de un mapa donde las grandes potencias empezaron a repartirse el territorio. Y África tenía una gran tradición monárquica porque todos los grupos tribales que allí vivían estaban representados por sus reyes. Todos ellos, claro, que tenían diferente denominación. Uh-huh. Todo eso ha ido acabando con el tiempo. Cuando se dio la independencia de África, la mayoría de los países adquirieron la forma republicana de gobierno. Y se conservó la monarquía en algunos países que no fueron muchos, pero en algunos de estos también se derrocó a las monarquías, como Ruanda, por ejemplo, que era una monarquía. Bueno, y Libia también, ¿verdad? Gaddafi le dio un golpe al rey de Libia, ¿no? Claro, a Idris. Libia era monarquía, también Egipto era monarquía. Claro, Túnez. El rey Farouk. Farouk fue el último, claro. Exacto. Él fue el famoso que dijo que en el futuro solamente quedarían 4 reyes en el mundo. Los de la baraja y el de rey de Inglaterra. Bueno, todavía no se ha cumplido esa predicción, sí. Pero yo creo que van encaminados hacia eso. Van encaminados. ¿Cuáles son los que quedan entonces? Los que quedan son apenas 3 países que son monarquías. Un país que es una democracia parlamentaria, una democracia semiparlamentaria, donde el rey concentra muchos poderes y en realidad tiene poderes ejecutivos y hasta legislativos, que es Marruecos. Uh-huh. El rey de Marruecos, Mohamed VI, es el rey de ese país. Uh-huh. Desde hace menos de 10 años sucedió a su padre. Está la monarquía de Lesoto, que queda en el sur de África, prácticamente es un enclave dentro de Sudáfrica. Que es la monarquía de los Basutos, un pueblo originario de esa zona, que es una monarquía que, dada ciertos problemas que han habido en el tiempo reciente, se ha convertido en una monarquía parlamentaria y constitucional, con los poderes del rey muy limitados. Prácticamente es un símbolo nacional, tipo las monarquías europeas. Uh-huh. Eso es con respecto a Lesoto. Y un país que es una monarquía absoluta, que es Suazilandia. El rey tiene amplios poderes ejecutivos, legislativos y hasta judiciales. Y tiene una gama grande de dichos poderes, ¿no? Y también vemos que desde hace un tiempo el rey viene gobernando de manera absoluta. Estos países, Suazilandia y Lesoto, son enclaves de Sudáfrica. Prácticamente son enclaves de Sudáfrica, pertenecían eran protectorados ingleses que accedieron a la independencia y conservaron a sus reyes como las figuras primordiales. Evidentemente Lesoto también tenía un rey absoluto cuando se instauró la independencia, pero perdió sus poderes en estos últimos años, los ha perdido totalmente. Y es un símbolo del país nada más. Y en Suazilandia se conserva una monarquía absoluta. Es uno de los países más pobres de África, por cierto. El 25% de la población está infectada del VIH. Sí. Es increíble. Y un país agrícola. Y el rey es conocido por la cantidad de esposas que tiene. Tiene más de 15 esposas.
Hay una película famosa de Mel Brooks que se llama La historia del mundo. No sé si la has visto. No la he visto. Y hay una escena muy famosa que la hace de Luis XVI y está rodeado de mujeres y él mira a la cámara y dice, es bueno ser rey. Me imagino que igual ocurre a este rey de Suazilandia, ¿no? Suazilandia. Sí, ahora, estos reyes son jefes de Estado. Son jefes de Estado. Estos tres que tú me estás diciendo, el de Marruecos, el de Sí. Suazilandia y el de Lesoto. Pero en África hay otros reyes que no son jefes de Estado. Claro, en África en realidad hay trabajos interesantes que han hecho historiadores que a la vez han sido fotógrafos, que se han dedicado a recorrer toda África para entrevistar a cada uno de los reyes en sus cortes reales. Son más de 300 reyes que hay en África. Y estos son reyes tribales que tienen un poder u autoridad en sus respectivos pueblos. Pero algunos países como Nigeria, por ejemplo, y como Uganda, por ejemplo, reconocen oficialmente el carácter de reyes de estos soberanos. Y tienen ejércitos. No tienen ejército. Cobran impuestos. Tienen poderes limitados, pero se respeta la supremacía sobre los asuntos que atañen a sus respectivos pueblos. Por ejemplo, en Uganda son 4 monarquías tradicionales. Las mismas habían sido abolidas por Idi Amin Dada hace mucho tiempo. Pero los últimos gobiernos las han restaurado de nuevo. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entonces, por ejemplo, con un cacique de la Sierra de Perijá? O sea, eso también lo podríamos llamar rey. O sea, parece que es una diferencia meramente semántica entre un rey de esos de Uganda y un cacique en Perijá. Porque, por ejemplo, el cacique este que mataron hace algunos años, Sabino Romero, eso, la posición política que él tenía en la Sierra de Perijá, según yo entiendo, es muy parecido a lo que tú estás describiendo de esos reyesuelos de Uganda. Sí, pero en este plano africano, en estos países, Nigeria y Uganda, por ejemplo, se les da un atributo constitucional al carácter de reyes de sus pueblos. Por ejemplo, en Nigeria hay muchos emiratos. Recuerda que allá están, el Islam es una de las religiones más importantes. Sí. Y hay muchos emires y muchos reyes que tienen un poder muy importante sobre sus pueblos. Y por otra parte, en Uganda se reconocen las 4 monarquías tradicionales, que son Buganda, Ankole, Toro y... Bueno, una cuarta. Y la cuarta. Una cuarta que no se te viene a la mente ahora. Marruecos, que por supuesto, Suazilandia y Lesoto, que es el rey y jefe de Estado ahí, son paisitos muy chiquiticos, Pequeños. casi insignificantes, pero no así Marruecos. Marruecos es un país importante por su tamaño, su proximidad con España. El rey ahí es constitucional, como el rey de España, como el de Noruega, como el de Holanda. Ellos han tratado de establecer una monarquía constitucional parlamentaria sin tener mucho de las europeas, pero queriendo imitarla. Pero ciertamente el rey sigue teniendo muchos poderes. Poderes muy grandes que lo hacen... Es un monarca absoluto. No es un monarca absoluto en el término de que, como son los de Arabia Saudita, o como puede ser el de Suazilandia. Pero es un monarca con grandes poderes, como los tienen en Europa el príncipe de Liechtenstein o el príncipe de Mónaco, que tienen poderes importantes. Pero hay al menos una constitución en Marruecos. Hay una que le constitución. ponga límite a sus prerrogativas. Sí, claro. O sea, el rey de Marruecos no puede decir como decía Luis XIV, que el Estado soy yo. Pues. No lo hace ahora. Un juez lo puede poner preso. No. Sí. No puede ponerlo ¿Sabes preso que un juez. los reyes no, los reyes en ninguna monarquía del mundo, los reyes son imputables. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso me sigues comentando sobre este asunto y otros. A propósito de las monarquías en África y Asia, con nuestro invitado Juan Carlos Morales. @Andrade80 es mi Twitter. Escuchemos de Elton John y George Michael, un tema que se llama Don't Let the Sun Go Down on Me. Seguimos en Ágora, @Andrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Juan Carlos Morales Mansur a propósito de las monarquías en Asia y en África. Juan Carlos, el mundo árabe es prominente por tener varios de estos monarcas absolutos. En el mundo árabe se da la situación de que las monarquías son por lo general no democráticas, no son monarquías ni lejanamente parlamentarias. El poder legislativo y el ejecutivo son uno solo.
La más importante es Arabia Saudita, un país muy grande, con mucho petróleo, donde el rey prácticamente gobierna junto con la ley Sharia y bajo los preceptos de Mahoma. Y aparte de eso tiene un poder ilimitado y un poder absoluto sobre lo que es el manejo del Estado. La familia real saudita es una familia que le da el nombre al país, los saudíes, le da el nombre al país, es una familia muy extensa porque en ese país se practica la poligamia y cada príncipe puede tener 50, 60 esposas y todos los hijos que se deriven de allí. Por eso es una familia con miles de miembros como tal, es una familia el real. Islam limita a 4 esposas. ¿Cómo hacen estos para tener las adicionales? Bueno, lo pueden hacer. Pero la doctrina islámica es que solo pueden tener 4. Bueno, pero no es cierto si dentro de todo no es cierto. ¿Pero que se hacen la vista gorda? O... No, hay príncipes que han tenido hasta 500 hijos. Ajá. Y en el pasado se han computado, han podido tenerlo. Recuerda que también ellos se basan en lo que es el poder adquisitivo. Mientras más esposas puedas mantener, más puedes tener. Bueno, además de Arabia Saudita, ¿qué otros países? Está el reino de Bahrein. De Bahrein, ajá. Están los Emiratos Árabes Unidos, que es una monarquía electiva donde los 7 emires que componen los Emiratos Árabes Unidos se van turnando en la jefatura del Estado. ¿Cada cuánto? Cada 5 años. Ellos son 7 emiratos, los cuales los más importantes son Abu Dhabi y Dubái. Y los demás son pequeños emiratos, pero todos gobiernan de manera absoluta dentro de cada emirato a los que ellos pertenecen, siendo el órgano superior de gobierno el Consejo Superior Federal, que es el que elige al emir que tendrá el poder ejecutivo por cada 7 años, si me lo recuerdo. Ahora, 7 años. 7 años. Pero entonces que al terminar esos 7 años viene otro emir y es el nuevo jefe de Estado de todo el país. Sí, esa era la idea, pero desde 1960 aproximadamente se eligen a los mismos emires y padre a hijo se han pasado el poder, que es el emir de Abu Dhabi. Siempre ha sido el de Abu Dhabi. Sí, siempre ha sido Pero el de los Abu otros Dhabi. emiratos ya no... No. Teóricamente se pueden elegir a cualquiera de los emires, pero ha recaído en manos del emirato más poderoso. ¿Cuál es la diferencia entre un emir y un rey? El emir es un rey, es un título. ¿Pero por qué no se le llama rey como al rey de Arabia Saudita? Sí, pues es un título que tiene que ver mucho más con lo espiritual y con lo que es lo que tiene que ver con el aspecto de las creencias religiosas. Uh-huh. Pero el título equivale a rey. Es solamente una denominación para llamar al monarca. Que pueden haber emires, califas, pueden haber sheikh, incluso, que es lo más bajo dentro de, entre comillas, entre el mundo musulmán árabe. Un califa, pero en realidad todos equivalen al título de rey. Y en realidad gobiernan bajo los territorios que les ha tocado estar. Es un monarca que tiene un nombre distinto, como en Europa lo tienen, por ejemplo, el Gran Duque, que hay un gran ducado en Europa, hay reyes, hay príncipes, pero son príncipes soberanos, grandes duques soberanos y reyes reinantes. Claro. La diferencia con Europa, con las monarquías árabes, es la siguiente, que en las monarquías europeas el rey reina pero no gobierna. En cambio, en las monarquías árabes los reyes reinan y gobiernan. En Arabia Saudita, por ejemplo, la figura ejecutiva, legislativa y judicial está en manos de una sola persona, que es el rey. Incluso hasta hace poco sabemos nosotros los problemas que hay en Arabia Saudita, que se han tapado mucho por la falta por los intereses que hay inmersos allí, pero sabemos que, por ejemplo, allá en derechos humanos está totalmente ese país inerte. O sea, que el rey es magistrado, Claro. diputado... Cierto. Y a su vez brazo ejecutor del comandante de las Fuerzas Armadas. Exactamente, todas esas cosas. Totalmente. En una sola. En una sola. Es un reino secular donde la familia que gobierna data de 1700 aproximadamente,
pero es un reino de nuevo cuño, porque tiene 80 años en el 32, 1932 fue que se fundó. Sí. Pero ya ellos venían ejerciendo poder en algunos de sus territorios. Y el papel de Inglaterra para la independencia de todos estos emiratos, de estos reinos que hay en el Golfo Pérsico y en la península arábica, fue primordial. Había muchos intereses económicos, había mucho petróleo, son países muy ricos. Kuwait es una monarquía es también. una monarquía. Bahrein es una monarquía, como lo he dicho. Qatar también es una monarquía. Oman es un sultanato. El sultán... Un sultán también es como un rey. Es como un rey, claro. Es un título, una dignidad monárquica. También es una monarquía. Hay la farándula en el mundo árabe que hay en las monarquías europeas. Se cotillea así como se cotillea de la reina Leticia, de una reina, la reina Nor, por ejemplo, la de Jordania. En Jordania no habíamos hablado de ese país que es interesante porque es una monarquía constitucional. Reina es la actual, ¿no? Reina es la actual, y Nor era la anterior. Pero quitando a las reinas de Jordania, recuerda que los reyes de Jordania han sido monógamos y las mujeres han tenido cierta participación en la vida pública, lo que no se da en Arabia Saudita, por ejemplo. O sea, que de la reina sí se puede cotillar un poco más porque es la esposa. Claro, y ha sido un personaje muy mediático. Ajá. Ya tiene su propia página. Pero las esposas del rey de Arabia Saudita, esas no se hablan en las no aparecen. Es más, en Arabia Saudita las mujeres no tienen ningún derecho. No, yo sé que no tienen derecho, pero... Apenas ahora, que hace unos pocos años, se incluyó 30 mujeres en el Consejo Consultivo de Arabia Saudita. Yo no quiero ni pensar cómo será la participación de estas damas en ese consejo, ¿no? Dominado por hombres. Pero bueno, en esos países la mujer tiene un papel subordinado y por lo tanto es muy poco factible que las revistas del corazón se ocupen de estas personas. Solamente se han ocupado de la reina de Jordania y de la jequesa de Qatar, la esposa del jeque. Que también es monógamo. También es monógamo y la mujer tiene participación pública, limitada, pero la tiene. Y es una mujer muy exótica ella. Pero del resto, no, la mujer es subordinada y los príncipes suelen tener una vida muy limitada a lo que es la cultura musulmana. Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre las monarquías de Asia y África. Nos quedan otros países por cubrir. Esto no es una vanidad exclusiva de Europa, ¿no? Asia y África también tienen su cuota. @GEAndrade80 es mi Twitter y converso con Juan Carlos Morales. Escuchemos de Cyndi Lauper, un tema que se llama Hey Now. Seguimos en Ágora, @GEAndrade80 es mi Twitter. Esta noche converso con Juan Carlos Morales Mansur a propósito de monarquías en países no europeos, fundamentalmente Asia y los de Asia y África. Hemos hablado de las monarquías de África, de las del mundo árabe. Hay monarquías en el Oriente Asiático. Cierto. Ajá. Hay monarquías en el Oriente Asiático. Estas monarquías, empezamos a hablar de la más antigua del mundo, que es la monarquía de Japón, que según la tradición tiene 2500 años. ¿Eso es verdad o es un invento de los propios japoneses? Bueno, documentalmente solamente se ha podido establecer un periodo de historia desde el año 600 de nuestra era. Pero ellos mitológicamente pues se lo atribuyen más atrás. Mitológicamente se lo atribuyen mucho más atrás. El caso de la monarquía de Japón es muy interesante porque cuando terminaron la guerra había cierto ánimo de destronar a Hirohito y imponer una república, pero incluso el propio general MacArthur, que era el comandante de las fuerzas ocupantes norteamericanas, dijo, esto es muy peligroso. Bueno, porque para que los japoneses de verdad acepten la paz, mejor dejemos al emperador en su lugar, ¿no? Eso fue cierto. La figura del emperador es una figura mítica, casi sagrada, ¿no? Y también debemos reconocer que Japón, a pesar de que es una monarquía constitucional y el rey representa solamente una función ceremonial, todavía la aceptación de la monarquía es grandísima. Y el pueblo japonés pareciera que no podría vivir sin la presencia de los monarcas.
La monarquía japonesa es una monarquía que ha tendido a abrirse incluso a los matrimonios no endogámicos. Antes se casaban siempre entre primos de la misma familia, aunque fueran primos lejanos, pero ahora se han abierto a personas de estratos plebeyos, lo que es algo inusual en ese tipo de monarquía. Claro, y está abierta a la farándula, la monarquía de Japón, como la de muy, Jordania, como la de Europa. Pero son muy reservados. No, yo te lo pregunto porque recuerdo que hace unos años había una, no sé si princesa, dime tú, que no podía tener hijos y ella estaba muy deprimida. Y eso salía en las revistas de Hola. Ella es la princesa, no recuerdo el nombre ahora, pero ella es la princesa heredera. Ajá. Y ella sufrió por 13 años aproximadamente de depresión. Y durante todo ese tiempo ella no tuvo ningún acto público. Pero sí se especulaba sobre ella en la prensa, claro, del corazón. Se especulaba mucho y incluso ella no pudo darle el heredero varón al esposo. No, sí tuvo hijos, pero no varones. Pero no varones. Y la corona ahora va a quedar, porque es una monarquía se acepta solamente el derecho agnado del varón. Como nunca la ley sálica en Europa, pues. Prácticamente existe una ley sálica donde la mujer no puede gobernar. Y entonces el hermano del emperador, del príncipe heredero, es el que va a heredar el trono después que él se convierta en emperador. Es de esa manera. Las mujeres no pueden gobernar allá, a pesar de todo lo liberal que es Japón, y a pesar de que en Europa se ha barrido con esa ley sálica o la semisálica, en Japón no se ha permitido eso por la tradición de que es el hombre el que gobierne. Hirohito estuvo asociado a crímenes de guerra, a pesar de que nunca se le condenó. ¿El pueblo japonés no tiene conciencia de esto y no parte de eso para rechazar la monarquía? No sé, Hirohito aceptó unas condiciones en la capitulación que hizo con los países aliados que fueron muy duras para él, en el sentido de que declaró hasta públicamente que no era de condición divina. Uh-huh. Y es algo que... Sí, pero aún así quedó exonerado de crímenes. O sea, yo reconozco que lo que tú estás diciendo fue un gran sacrificio para él, de ser un dios a pasar a ser un mortal, ¿ok? Claro. Pero no se le reconocieron pero todavía sus crímenes exactamente, de guerra, pero no hay gente crítica en Japón. Yo no digo antimonárquica, pero por lo menos que razonablemente dice, este emperador fue un ampón y no tenemos que estarle rindiendo homenaje. Lo que pasa es que como antes se tenía la convicción de que el rey era sagrado, entonces sus acciones, como te estaba diciendo antes, son inimputables. Uh-huh. Entonces consideraron que Hirohito no era el culpable de todo eso, sino sus generales. En realidad, pero es históricamente falso. Claro, eso es históricamente falso. Y en realidad todas las decisiones de guerra las tomaba Hirohito porque era un monarca absoluto. Y en realidad toda lo que fue la conquista del Pacífico y de Asia, del suroeste, evidentemente fue obra de él, de él partió. Pero las condiciones de las capitulaciones fueron muy... sí, fueron duras, pues. Fueron muy duras y en realidad a él se le obligó a despojarse de su carácter divino. Bueno, y en ese sentido, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón dejó de ser la monarquía absolutista que era. Pasó a ser, pues, constitucional, supongo, parlamentaria. Constitucional, totalmente. Ajá. ¿Y sí lo es hoy? Sí lo es hoy. O sea, es un país con plenas libertades. Es un país donde la monarquía representa un símbolo, donde el emperador tiene casi nula actividad política y se le considera un símbolo de cohesión. Entonces esto es algo que emula a las monarquías europeas en esta circunstancia y ha podido sobrellevar todo lo que fue el peso de haber tenido las manos puestas en la guerra. Además de Japón, ¿qué otro país del Oriente Asiático? Además de Japón está Tailandia. Uh-huh. Rama IX es el soberano. Es una familia muy vieja que está en el poder en Tailandia. Es una monarquía constitucional donde el rey tiene poderes pero limitados. Es un país lleno de mucha efervescencia, pero la figura del rey se mantiene y hay plena división de poderes. Ha habido turbulencia en los últimos años en los últimos años ha habido mucha turbulencia. ¿En contra del rey o no necesariamente? No, entre facciones
políticas diversas, no en contra de la figura monárquica, que así pasó en Nepal, por ejemplo, que era una monarquía hasta hace unos pocos años, pero los grupos políticos eran irreconciliables y acusaron al último rey de no haber puesto el orden en el país. Recuerda que ese rey que instituyeron estuvo señalado por el pueblo por ser la mano que estuvo detrás del asesinato de toda la familia real en aquella masacre, claro, yo la recuerdo, terrible que hubo en aquella época. Claro. Y el heredero del trono, después de la muerte de todos sus parientes, de su hermano, de sus sobrinos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hubo así, pero la monarquía fue abolida, pero no fue abolida y todavía persiste en Bután, el reino de Bután, un país del Himalaya que tiene una monarquía cuyo rey tiene muchos poderes. Es un país muy atrasado, pero curiosamente la gente vive con un estatus de autosuficiencia. Por eso es que ellos se resienten de que los llamen de los más pobres del mundo cuando ellos plantean de que cada persona tiene lo que necesita. Su pedazo de tierra. No, mijo, no. Ese argumento a mí no me convence, pero para nada. Ese es el argumento típico chavista. No. Somos pobres, pero somos felices. Tenemos patria. No. Bueno, ya veo que ese argumento no es solo de aquí, sino que los monárquicos en Asia también lo utilizan. Sí, y esa monarquía es una monarquía con muchos poderes que tienen sobre el pueblo y sobre las instituciones. Pero es un país casi feudal que se ha mantenido con esa tradición a lo largo del tiempo. También tenemos nosotros a Brunei Darussalam, se llama así el país. Brunei es un estado petrolero cuyo monarca es uno de los más ricos del mundo. Por supuesto que es un monarca absoluto, donde no hay división de poderes y donde la familia real y el Estado son una sola. O sea, todos los ingresos que recibe el Estado por petróleo van a parar a las manos de la familia real que lo utiliza a su manera. Claro, la poca población que hay vive con mucha holgura y no critican la forma arbitraria, se puede llamar, con la que el rey maneja los asuntos de Estado. Es una monarquía absoluta. Es una monarquía. Se violan derechos humanos. Hay una tendencia en las monarquías absolutas a que haya más violación de derechos humanos, supongo yo. Sí, pero no hay casi disidencia. En Brunei no hay casi disidencia. Bueno, porque está aplastada, ¿o no? No, porque la población es muy pequeña. Y la figura del monarca es una figura muy respetada a pesar de todo. De todas maneras, te digo que una cosa es la imagen ante el mundo que la propia Casa Real, supongo yo, no solamente Brunei, sino de Marruecos, de los países que son monarquías absolutas de Arabia Saudita. Una cosa es la imagen que dan ante el mundo, de que todo está bien, y otra cosa es lo que realmente ocurre. Si no hay organismos internacionales que vayan a certificar ese tipo de cosas, yo no le daría mucha credibilidad hasta que no vayan esos organismos internacionales. También es cierto que la disidencia tal vez no se manifiesta porque las necesidades de los pueblos están cubiertas. Puede pasar igual con las monarquías árabes. Sí, pero la libertad es la libertad, Juan Carlos. Pero fíjate que con la primavera árabe, que afectó a todo el norte de África, fíjate que las monarquías árabes fueron las menos afectadas. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. @Andrade80 es mi Twitter y hoy converso con Juan Carlos Morales Mansur a propósito de las monarquías en Asia y África. Seguimos en Abra, @Andrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Juan Carlos Morales Mansur, profesor de nuestra Universidad del Zulia. El tema que nos ocupa hoy son las monarquías de Asia y África. Juan Carlos, la India, los maharajas. Los maharajas. Sí, los maharajas. Esos eran pequeños reyes que, digamos, que rendían cuentas a la reina de Inglaterra. Ajá. Rendían cuenta a la reina de Inglaterra, pero antes eran soberanos de sus respectivos países. La India es un país de múltiples estados. De múltiples estados y de múltiples etnias. Y fue creado por imposición del Reino Unido, que creó como tal la India, pero en el pasado eran muchos reinos, muchos estados
gobernados por distintos monarcas a los cuales se les daba el nombre de Marajá, por lo general. ¿Y los marajás se les podría considerar reyes hoy? Son monarcas, conservan sus títulos y cierto predominio en los pueblos que ellos gobernaron en el pasado, pero no tienen poderes efectivos ni reconocidos dentro de la Constitución. Okay. A diferencia de los de Uganda, África, por ejemplo, que eso sí está Uganda en la o Nigeria Constitución. sí están establecidos en la Constitución. Incluso se respetan todos sus protocolos, sus preeminencias, sus títulos. ¿Y estos maharás pueden cobrar impuestos? No lo pueden. cobrar. Eso está centralizado en Estados Unidos. ¿Y de dónde sacan el dinero para vivir como viven? Ellos, por lo entonces? general, los marajás y de todas estas familias reales de la India poseían grandes extensiones de tierra que han mantenido a través de las generaciones. Castillos, palacios, una especie de siervos, llamémoslo así, o súbditos que trabajaban sus campos. Y por eso es que algunos de ellos conservan grandes riquezas, porque también muchos de ellos se dedicaron a producir en industrias. Bueno, también está Camboya, ¿no? Que es un país que me llama la atención que sea una monarquía, porque la imagen que tenemos de Camboya es que fue gobernado por comunistas fanáticos como Pol Pot, que bueno, incluso llevó a la gente de las ciudades al campo y hubo todo aquel genocidio. Y yo diría que es de los pocos países del mundo, si no el único, que de ser comunista pasó a ser monárquico. Generalmente es al revés, ¿no? ¿Cómo fue eso? Camboya fue un país con una historia muy accidentada. Y ellos tenían una monarquía que fue derrocado Norodom Sihanouk, que era el rey, fue derrocado por los comunistas en los años 60 finales. Y este rey pasó al exilio primero los militares y después los comunistas, quise decir, se quedaron con el poder. Los comunistas hicieron destrozos en la sociedad camboyana y cuando se restauró la paz y fueron expulsados los comunistas, se volvió a llamar al antiguo rey para que ocupara el trono, pero como presidente. Y después, a través de los cuerpos deliberantes de Camboya, se les devolvió el título de rey. Ajá. Entonces, es una monarquía electiva en el sentido de que el Parlamento elige el rey entre los miembros de la familia real. Y hace poco el rey renunció, Norodom Sihanouk, de largo recuerdo en la historia política de Camboya, y se nombró a un hijo de él como rey. Y sigue siendo el jefe de Estado. Pues. Y sigue siendo el jefe de Estado. Es una monarquía constitucional y donde los poderes están limitados, en realidad, al Parlamento. Y como tú dices, es raro de que un país salido del comunismo vuelva a llamar a sus antiguos reyes para que ocupen el trono. Claro. Pero quizás ellos ven la monarquía como la figura de cohesión que hay entre todos los grupos que hacen vida o partidos, facciones que hacen vida en Camboya. ¿Queda algún otro país que pueda ser así? Que quizás en un futuro sea monarquía nuevamente en Asia o África. O ya es más bien como decía Farouk, eventualmente solo van a quedar los 4 reyes de la baraja y la reina En Inglaterra. Asia y en África yo lo dudo, porque en Asia todas las monarquías fueron cayendo. Irak. Sí, lo que pasa es que igual que en Europa hubo monarquías que fueron cayendo, pero de repente volvió la de España, por ejemplo. Y en Camboya, en Asia volvió la de Camboya. ¿Habrá alguna otra que pueda volver en un futuro? Es difícil hablar de eso, porque ya los países han tenido una larga tradición republicana. Pero si tú te pones a ver que, por ejemplo, en países europeos, en Rumania, por ejemplo, el último rey se convirtió en primer ministro. Y lo votaron, la población lo votó para ser primer ministro y lo fue. Imagínate el grado de simpatía que hay por las antiguas miembros de la realeza. Y en Montenegro, que fue una monarquía hasta 1918, hay un movimiento monárquico y el propio príncipe heredero de Montenegro es asesor del presidente de la República. Entonces,
Uno nunca sabe, pues. Uno nunca sabe que puede darse. Los países que tuvieron en Asia y África, que tuvieron monarquías, como por ejemplo Libia o Egipto, los descendientes de los derrocados, ellos siguen con la conciencia de que y andan por ahí, hacen presión, hacen lobby. Sí, cuando se dio, por ejemplo, el derrocamiento del presidente de Libia, de Gaddafi. De Gaddafi, el nieto del rey Idris declaró y dijo que estaba dispuesto a volver al trono para unir al pueblo libio. Sí. Pero Libia no lo tomaron muy en cuenta. Pero bueno, ese es un buen ejemplo, pues. Cierto. O sea, que por lo menos esta gente y tiene conciencia de que... Tiene conciencia, y también los descendientes de los reyes de Egipto, si bien no tienen una posición política activa, existen como familia real. Entonces, pero se tienen que mantener por cuenta propia. Se tienen que mantener por cuenta propia. El Estado no les va a dar nada. El Estado no les va a dar nada, como sí ha ocurrido con el caso de Europa que te dije de Montenegro, donde le pasan un sueldo. Bueno, pero fue porque fue electo, ¿no? O porque tiene un trabajo asignado por el presidente, pues. Pero también le devolvieron todas las mansiones que tenía. Y en Rumania le devolvieron todas las posesiones que tenía la familia real de Rumania. O sea, claro, Europa es Europa en cuanto a libertades y en cuanto a democracia, con todas las imperfecciones que pueda haber. Pero en Asia o en África yo lo veo más difícil. En África siempre prevalecerá las monarquías tradicionales. Aunque 3 países sean monarcas en ese continente, tengan monarcas en ese continente, existen las monarquías tradicionales en toda la extensión de África. Y esos reyes no podrán cobrar impuestos o no podrán recibir algún tipo de ayuda del Estado en la mayoría de los países, pero por lo menos sus pueblos sienten reverencia por esos reyes todavía. Y son más de 300 reyes que hay en África. Los protocolos son más o menos los mismos que los de Europa, o sea, coronas, cedro. Sí, por ejemplo, hay un rey que no recuerdo ahora su nombre, lamentablemente, pero que un rey africano tribal. Un rey africano tribal. Uh-huh. Que él ponerse los atuendos reales se gasta horas en ponérselo. Y son tantos y tan excesivos que solamente puede estar 2 horas con ellos. Por el peso que tienen. Pero, por ejemplo. Ya casi nos vamos, pero no quería irme sin consultarte sobre el caso de Corea del Norte. El fundador de ese país le dejó el mando sin elecciones a su hijo. Y a su vez ese hijo se lo dejó a su hijo. Eso a todo efecto es una monarquía porque es hereditaria y vitalicia, porque es cuando se mueren que dejan de ser jefes de Estado. ¿Por qué eso no se considera una monarquía cuando a todas luces sí lo es? Esas son monarquías sui generis o repúblicas con características monárquicas. Y no solamente ha ocurrido en Corea del Norte, ha ocurrido también en Nicaragua, con los Somoza. Con los Somoza, en Haití con los Duvalier. Y por lo menos esto es algo que nos asemeja mucho a lo que era la idea de la monarquía. Recuerda que son reyes en todo menos en el nombre. Claro, y recuerda que a la misma América, a la misma Bolivia, se crea con una forma muy especial, porque la presidencia era vitalicia. Lo que pasa es que la Constitución redactada por Bolívar. La Constitución redactada por Bolívar. Entonces, tenemos que ver que... El viejo truco, Juan Carlos. Darle una pintada a la mesa, claro. Cambiarle color, pero sigue siendo la misma mesa. Sí, sigue siendo la misma. Sigue siendo. Oye, Juan Carlos, muy agradecido por haber venido ahora. Cuando quieras regresar a hablar sobre temas monárquicos, pues acá te esperamos. Claro, todavía hay muchas monarquías. Sí, oye, en un futuro quisiera hablar contigo sobre el Vaticano, porque la gente no está consciente de que el Vaticano es una monarquía. O sea, la gente no concibe al Papa como un rey, pero lo es. Lo es. y es mucho más reyes que muchos de estos reyes que me has mencionado, que los reyes constitucionales, por lo menos, de Asia y África. Bueno, gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Y nos vamos con un tema de Laura Pausini y James Blunt, que se llama Primavera Anticipada.
el rey viene gobernando de manera absoluta. Estos países, Suazilandia y Lesoto, son enclaves de Sudáfrica. Prácticamente son enclaves de Sudáfrica, pertenecían eran protectorados ingleses que accedieron a la independencia y conservaron a sus reyes como las figuras primordiales. Evidentemente Lesoto también tenía un rey absoluto cuando se instauró la independencia, pero perdió sus poderes en estos últimos años, los ha perdido totalmente. Y es un símbolo del país nada más. Y en Suazilandia se conserva una monarquía absoluta. Es uno de los países más pobres de África, por cierto. El 25% de la población está infectada del VIH. Sí. Es increíble. Y un país agrícola. Y el rey es conocido por la cantidad de esposas que tiene. Tiene más de 15 esposas. Hay una película famosa de Mel Brooks que se llama La historia del mundo. No sé si la has visto. No la he visto. Y hay una escena muy famosa que la hace de Luis XVI y está rodeado de mujeres y él mira a la cámara y dice, es bueno ser rey. Me imagino que igual ocurre a este rey de Suazilandia, ¿no? Suazilandia. Sí, ahora, estos reyes son jefes de Estado. Son jefes de Estado. Estos tres que tú me estás diciendo, el de Marruecos, el de Suazilandia y el de Lesoto. Pero en África hay otros reyes que no son jefes de Estado. Claro. En África, en realidad, hay trabajos interesantes que han hecho historiadores que a la vez han sido fotógrafos, que se han dedicado a recorrer toda África para entrevistar a cada uno de los reyes en sus cortes reales. Son más de 300 reyes que hay en África. Y estos son reyes tribales que tienen un poder u autoridad en sus respectivos pueblos. Pero algunos países como Nigeria, por ejemplo, y como Uganda, por ejemplo, reconocen oficialmente el carácter de reyes de estos soberanos. ¿Y tienen ejércitos? No tienen ejército. ¿Cobran impuestos? Tienen poderes limitados, pero se respeta la supremacía sobre los asuntos que atañen a sus respectivos pueblos. Por ejemplo, en Uganda son 4 monarquías tradicionales. Las mismas habían sido abolidas por Idi Amin Dada hace mucho tiempo. Pero los últimos gobiernos las han restaurado de nuevo. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entonces, por ejemplo, con un cacique de la Sierra Perijá? O sea, eso también lo podríamos llamar rey. O sea, parece que es una diferencia meramente semántica entre un rey de esos de Uganda y un cacique en Perijá. Porque, por ejemplo, el cacique que mataron hace algunos años, Sabino Romero, eso, la posición política que él tenía en la Sierra Perijá, según yo entiendo, es muy parecido a lo que... El continente fue prácticamente dividido a través de un mapa donde las grandes potencias empezaron a repartirse el territorio. Y África tenía una gran tradición monárquica porque todos los grupos tribales que allí vivían estaban representados por sus reyes. Todos ellos, claro, que tenían diferente denominación. Todo eso ha ido acabando con el tiempo. Cuando se dio la independencia de África, la mayoría de los países adquirieron la forma republicana de gobierno. Y se conservó la monarquía en algunos países que no fueron muchos, pero en algunos de estos también se derrocó a las monarquías, como Ruanda, por ejemplo, que era una monarquía. Bueno, y Libia también, ¿verdad? Gaddafi le dio un golpe al rey de Libia, ¿no? Claro, a Idris. Libia era monarquía, también Egipto era monarquía. Claro, el rey Farouk. Farouk fue el último, exacto. Él fue el famoso que dijo que en el futuro solamente quedarían 4 reyes en el mundo. Los de la baraja y el de rey de Inglaterra. Bueno, todavía no se ha cumplido esa predicción, sí. Pero yo creo que van encaminados hacia eso. Van encaminados. ¿Cuáles son los que quedan entonces? Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Esta noche me acompaña el profesor Juan Carlos Morales Mansur.
Él es de nuestra Universidad del Zulia y viene acá para hablar sobre las monarquías en Asia y África. No hablaremos de las europeas porque de eso ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Saludos, Juan Carlos, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Gabriel. Empecemos por África. ¿Cuáles son los países que tienen monarquías ahí? Bueno, en África sabemos nosotros que todo el continente africano fue producto de la colonización. Y por el Congreso de Berlín en 1885, el país fue... Lo que quedan son apenas 3 países que son monarquías. Un país que es una democracia parlamentaria, una democracia semiparlamentaria, donde el rey concentra muchos poderes y en realidad tiene poderes ejecutivos y hasta legislativos, que es Marruecos. El rey de Marruecos, Mohamed VI, es el rey de ese país. Desde hace menos de 10 años sucedió a su padre. Está la monarquía de Lesoto, que queda en el sur de África, prácticamente es un enclave dentro de Sudáfrica, que es la monarquía de los Basutos, un pueblo originario de esa zona, que es una monarquía que, dada ciertos problemas que han habido en el tiempo reciente, se ha convertido en una monarquía parlamentaria y constitucional, con los poderes del rey muy limitados. Prácticamente es un símbolo nacional, tipo las monarquías europeas. Eso es con respecto a Lesoto. Y un país que es una monarquía absoluta, que es Suazilandia. El rey tiene amplios poderes ejecutivos, legislativos y hasta judiciales. Y tiene una gama grande de dichos poderes, ¿no? Y también vemos que desde hace un tiempo